Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que, la verdad, ha estado en boca de todos últimamente. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el culebrón turco que involucra a Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Específicamente exploraremos a fondo qué piensa Mert Demir de Afra Sarıoğlu, y bueno, les adelanto que hay muchísimo de qué hablar. Así que si eres como yo un chismoso empedernido, un fanático de las series turcas o simplemente te gusta estar al tanto de los últimos dramas del mundo del espectáculo, entonces te aseguro que este es el vídeo perfecto para ti. Antes de que comencemos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya han visto varios de mis vídeos pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora. No se imaginan lo mucho que me ayudan suscribiéndose al canal, activando la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, dejando un like si les gusta el contenido. Prometo que siempre les traeré lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, el tema central de hoy es la relación entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Para entender bien todo este embrollo, tenemos que retroceder un poquito. Afra Sarıoğlu, como muchos sabrán, es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. Ha protagonizado varias series de gran éxito, y su talento y belleza la han convertido en una de las figuras más queridas de la televisión turca. Y Mert Demir, bueno, Mert Demir es un nombre que ha estado sonando con mucha fuerza últimamente, especialmente después de su supuesto romance con Afra. Él es un talentoso músico, cantante y compositor turco que está ganando cada vez más reconocimiento por su trabajo. La chispa entre Afra y Mert saltó, al menos públicamente, cuando ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones. Los rumores de un posible romance comenzaron a circular con mucha fuerza, alimentados por fotos y vídeos que aparecieron en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y como es de esperar, las redes sociales explotaron con todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos fans estaban encantados con la idea de que Afra y Mert fueran pareja, mientras que otros se mostraban más escépticos. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Mert Demir de Afra Sarıoğlu? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? A lo largo de este tiempo, Mert ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su relación con Afra. No ha hecho declaraciones directas ni ha confirmado ni negado los rumores de romance. Y esto, obviamente, ha generado aún más especulación y debate. Sin embargo, analizando sus interacciones públicas, sus entrevistas y las pocas declaraciones indirectas que ha hecho, podemos hacernos una idea de lo que podría estar pensando. Primero, es evidente que Mert siente un gran respeto y admiración por Afra como profesional. En varias ocasiones ha elogiado su talento actoral, su dedicación al trabajo y su profesionalismo. Ha destacado su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma en pantalla. Esto sugiere que Mert valora mucho a Afra como artista y que reconoce su talento. Más allá de las simples palabras, este respeto profesional se manifiesta en la forma en que se dirige a ella en eventos públicos y en las entrevistas conjuntas. Siempre se nota una genuina admiración por su trabajo y por la forma en que se entrega a sus personajes. Incluso en situaciones informales, como publicaciones en redes sociales de compañeros de trabajo, se puede observar una camaradería y un apoyo mutuo que sugieren una relación laboral sólida y positiva. Esto no solo es importante a nivel personal, sino que también beneficia la calidad de los proyectos en los que colaboran, ya que la buena química entre los actores se traduce en una mejor interpretación y una mayor conexión con el público. Además, hay que tener en cuenta que Mert y Afra han trabajado juntos en varios proyectos. Esto significa que han pasado mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Es natural que al trabajar tan de cerca, se haya creado una conexión entre ellos. Y aunque no podamos confirmar si esa conexión es romántica o simplemente una amistad cercana, es evidente que hay un vínculo especial entre ambos. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es notoriamente intensa y exigente. Los horarios de rodaje son largos y agotadores, y los actores a menudo se encuentran lejos de sus familias y amigos durante semanas o incluso meses. En este contexto, el apoyo y la camaradería entre los compañeros de trabajo son fundamentales para mantener la moral alta y superar los desafíos del día a día. Trabajar en un ambiente positivo y colaborativo puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que fracasa. Y cuando los actores se llevan bien y se apoyan mutuamente, esto se refleja en su actuación y en la calidad del producto final.
En el caso de Mert y Afra, su experiencia compartida en el set de grabación ha creado un vínculo que va más allá de lo profesional. Han compartido risas, lágrimas, frustraciones y logros, y esto ha fortalecido su relación y les ha permitido conocerse a un nivel más profundo. Otro factor importante a considerar es la personalidad de Mert Demir. Él es conocido por ser una persona reservada y discreta en cuanto a su vida personal. No le gusta exponerse demasiado a la prensa ni hablar abiertamente de sus relaciones. Esto podría explicar por qué ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación con Afra. Es posible que simplemente esté tratando de proteger su privacidad y evitar que su relación se convierta en un circo mediático. La personalidad reservada de Mert es un rasgo que muchos de sus allegados han destacado. No es alguien que busque la atención ni que se sienta cómodo hablando de su vida privada en público. Esto no significa que sea una persona fría o distante, sino simplemente que valora su intimidad y prefiere mantener ciertos aspectos de su vida alejados del escrutinio público. En un mundo donde la sobreexposición mediática es cada vez más común, la decisión de Mert de mantener un perfil bajo es admirable. Es una forma de protegerse a sí mismo y a las personas que le importan del acoso de los medios y de la presión constante de la opinión pública. Y en el caso de su relación con Afra, es comprensible que quiera protegerla de cualquier daño potencial que pueda derivarse de la atención mediática excesiva. Por supuesto, también es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países, las relaciones entre celebridades suelen ser objeto de mucha atención y escrutinio público. Esto puede generar mucha presión y estrés para las personas involucradas. Es posible que Mert esté tratando de evitar esta presión al no hablar abiertamente de su relación con Afra. La cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, todavía conserva ciertas tradiciones y valores que influyen en la forma en que se perciben las relaciones románticas, especialmente entre figuras públicas. El concepto de familia y la importancia de la reputación social son factores clave que pueden ejercer presión sobre las celebridades para que mantengan una imagen pública impecable y eviten cualquier escándalo que pueda dañar su credibilidad. En este contexto, es comprensible que Mert quiera ser cauteloso y evitar cualquier declaración que pueda ser malinterpretada o utilizada en su contra. Además, la atención mediática en Turquía puede ser particularmente intensa y persistente, lo que puede dificultar aún más la vida de las celebridades y afectar su bienestar emocional. Pero, ¿qué pistas podemos encontrar en sus redes sociales? Bueno, aquí las cosas se ponen interesantes. Aunque Mert no ha publicado fotos directas con Afra ni ha hecho comentarios explícitos sobre ella, sí ha dado algunos likes y ha seguido sus publicaciones en Instagram. Estos pequeños gestos, aunque puedan parecer insignificantes, pueden interpretarse como una señal de que está interesado en lo que Afra está haciendo y que le importa su opinión. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para las celebridades, no solo para promocionar su trabajo, sino también para conectarse con sus fans y compartir aspectos de su vida personal. Sin embargo, también pueden ser un campo minado, donde cada publicación, comentario o like, es analizado y diseccionado por los medios y por los fans. En este contexto, los pequeños gestos de Mert en las redes sociales pueden interpretarse como señales de interés y apoyo hacia Afra. Si bien no son una confirmación oficial de una relación romántica, sí sugieren que existe una conexión y una preocupación mutua entre ambos. Además, algunos fans han notado que Mert y Afra a menudo comparten comentarios similares o utilizan emojis parecidos en sus publicaciones. Esto podría ser una coincidencia, por supuesto, pero también podría ser una señal de que están compartiendo experiencias y sentimientos similares. Este tipo de detalles, aunque aparentemente insignificantes, suelen ser motivo de especulación entre los fans, que buscan cualquier pista que pueda confirmar sus teorías sobre la relación entre Mert y Afra. Los emojis y los comentarios similares pueden interpretarse como una forma sutil de comunicación entre ambos, una forma de compartir experiencias y sentimientos sin tener que hacer declaraciones públicas explícitas. En resumen, aunque no podamos saber con certeza qué es lo que realmente piensa Mert Demir de Afra Sarıoğlu, podemos deducir que siente un gran respeto y admiración por ella como profesional, que valora su amistad y que posiblemente podría sentir algo más. Sin embargo, debido a su personalidad reservada y al contexto cultural, es probable que siga manteniendo un perfil bajo en cuanto a su relación con Afra. La clave está en interpretar las señales sutiles, en analizar sus interacciones públicas y en comprender el contexto cultural y personal que rodea su relación.
Sin embargo, es importante recordar que la especulación no debe convertirse en acoso y que tanto Mert como Afra tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Ahora, hablemos un poco de Afra. Ella, al igual que Mert, ha sido bastante reservada sobre el tema. Sin embargo, a diferencia de Mert, ella ha tenido que lidiar con la presión adicional de su reciente ruptura con su expareja, con quien tenía una relación de larga data. Esto sin duda ha hecho que la situación sea aún más complicada y delicada. La reciente ruptura de Afra con su expareja ha añadido una capa adicional de complejidad a la situación. Terminar una relación de larga data nunca es fácil, y hacerlo bajo el escrutinio público puede ser aún más doloroso y difícil. Es comprensible que Afra quiera ser cautelosa y proteger su corazón mientras lidia con las secuelas de la ruptura y explora la posibilidad de una nueva relación. Imaginen lo difícil que debe ser para Afra lidiar con la atención de los medios y los fans, mientras intenta superar una ruptura y, al mismo tiempo, explorar una posible nueva relación. Es comprensible que quiera proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convierta en un tema de debate público. La presión mediática y la constante atención de los fans pueden ser abrumadoras, especialmente en un momento tan vulnerable como una ruptura. Es importante recordar que Afra es una persona real con sentimientos reales, y que merece ser tratada con respeto y compasión. En cuanto a sus sentimientos hacia Mert, es evidente que siente un gran cariño y respeto por él. Han trabajado juntos, han compartido momentos especiales y han creado un vínculo. Si ese vínculo se convertirá en algo más, solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que suceda, es importante respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. El futuro de su relación es incierto, pero lo importante es que ambos se sientan cómodos y seguros con las decisiones que tomen. Y aquí es donde quiero dar mi opinión personal. Creo que es fundamental que aprendamos a respetar la privacidad de las celebridades. Ellas también son personas con sentimientos, emociones y vidas personales. No tienen la obligación de compartir cada detalle de sus vidas con nosotros. Y creo que es injusto presionarlas y juzgarlas por sus decisiones personales. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con los mismos derechos que nosotros. Creo que debemos centrarnos en valorar su trabajo, su talento y su contribución al mundo del entretenimiento. Y dejar que vivan sus vidas como quieran, sin tener que rendir cuentas a nadie. En lugar de enfocarnos en los chismes y la especulación, deberíamos celebrar sus logros y apreciar su arte. Además, creo que es importante recordar que los rumores y las especulaciones no siempre son ciertos. Es fácil dejarse llevar por la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero es importante ser críticos y no creer todo lo que leemos. La desinformación y los rumores falsos pueden causar daño a las personas y afectar su reputación. Así que, en lugar de centrarnos en chismes y especulaciones, creo que deberíamos centrarnos en apoyar a Mert Demir y Afra Saraaolu en sus carreras y en respetar su privacidad. Mostrar empatía y comprensión es fundamental para construir una cultura de respeto y tolerancia en el mundo del entretenimiento. En conclusión, la relación entre Mert Demir y Afra Saraaolu sigue siendo un misterio. Aunque podemos deducir que hay un gran respeto y admiración mutua, no podemos saber con certeza si existe algo más entre ellos. Lo importante es respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y su trabajo. Apoyar su trabajo y respetar su privacidad es la mejor manera de demostrar nuestro aprecio por su talento. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis de la relación entre Mert Demir y Afra Saraaolu. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Realmente aprecio su apoyo y su tiempo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra son pareja? ¿O simplemente son amigos cercanos? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Recuerden que la especulación es divertida, pero siempre debemos mantener el respeto y la consideración por la privacidad de los demás. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos y familiares. Me ayudarían muchísimo. Gracias por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.